¿Qué ha cambiado en la vida de Paloma Valencia en los últimos 6 meses? Yo creo que el nivel de cansancio, uno creía que trabajaba mucho y bueno, hay otro nivel donde uno puede trabajar todavía más. ¿Cómo fue la Colombia en la que creció Paloma? En la época que yo era una niña y una adolescente en el Cauca, pues eso era secuestros permanentemente, que secuestraron a la mamá de tu amiga. Yo crecí con ese sentimiento de la violencia persiguiéndote. ¿Cómo aspira a gobernar un país tan distinto, tan polarizado, con tantas dificultades al tiempo? Decía mi abuelo, el presidente de Valencia, uno torea los 6 toros, pero uno por uno. Hay que ir resolviendo cada problema. Yo digo, hay 2 prioridades hoy, seguridad y salud. Bueno, en medio de esta campaña política, en Noticias Caracol y en todas sus plataformas digitales, pues hemos emprendido una cruzada por escuchar a quienes aspiran a la presidencia de la República, y ya los hemos oído hablando de programas, de propuestas, de peleas, de discusiones, de contradicciones, de enfrentamientos, de contrapunteos, pero yo creo que también vale la pena, y para ustedes, quienes nos siguen a través de todas las plataformas digitales y también a través de la pantalla de Noticias Caracol, bien vale la pena hacer lo que llamaría, creo que era el padre Gonzalo Gallo, que decía un alto en el camino, para, entre líneas, como se llama esta nueva sección, este nuevo producto y esta nueva apuesta digital, escuchar a quienes aspiran a gobernar a Colombia, porque muchas veces lo que para muchos colombianos queda es precisamente eso, lo que leen entre líneas de quienes hablan, de quienes hacen propuestas, pero que también son seres humanos, que eso es lo más importante, son personas. Y hoy vamos a comenzar esta serie de diálogos con la candidata Paloma Valencia. Doctora Paloma, ¿cómo le va? Ahí chateando, ¿no? La veo ahí dándole a... Aquí contestando. ¿Cuántos mensajes recibe usted Voy el mal, día por voy ahí? mal. Le digo que hoy tengo, por ejemplo, 529 atrasados. ¿529 qué? Mensajes. ¿Todos los días es así? Pues sí, casi. Es una cosa tremenda. Dígame el mensaje más insólito que ha recibido. No, pues hay de todo. Hay mensajes, Juanro, que senadora, para pedirle un trabajo para mi hijo que se acaba de graduar. Ahora en campaña. Sí, claro. Eh, senadora, para contarle que me están amenazando. Eh, no, hay mensajes de todo tipo. ¿Y es gente que tiene usted en su directorio o gente de todo De lado? todo tipo, hay unos que conozco y otros que no. Yo tengo 2 números, pues que todo el mundo tiene, entonces eso es un camello. Y a veces uno contesta simplemente muchas gracias y la gente, claro, no es usted, senador, entonces toca grabar un audio. No, qué horror. Sí. Yo que me precio de que yo tenía, el otro día tenía 37 chats sin ver. Yo dije, no, pues yo ya me volví famoso. ¿Usted cuánto? ¿500 al día? 500 al día, sí. Hijo de pucha. ¿Alguien le contesta? ¿Alguien le dice a usted, venga, yo me pongo a A contestar? veces hago una cosa que me rinde mucho, es que me hacen una lista con el resumen. Le escribió Juan Roberto que tal cosa, le escribió Marta que para un que nuevo tal otra. programa digital. Y yo grabo todos los mensajes de voz rápido, ¿sí? 50 en un vuelo y llegan y ellos mismos los despachan porque si no el tiempo no me alcanza. ¿Cómo han cambiado las épocas, no? Hace unos años pues, la vida no dependía de ese aparatejo y hoy todo pasa por ahí. No, y además, sí, yo a veces digo, o hago campaña o contesto WhatsApp. Eso, sí, uno también dice lo mismo, Sí, o sí, chateo, sí. contesto o trabajo. O trabajo, sí. Redes sociales, ¿ve al día? Yo ya no mucho, ya no me queda mucho tiempo para verlas. Me toca que me manden como un reporte de qué está pasando o que me digan, vea, está tal cosa. Oiga, ¿le mandan reporte, por ejemplo, de todo lo que dicen de usted? ¿Bueno, malo, No, bonito, feo? no. ¿Cierto que no? Pierden el tiempo los que me insultan porque ni me entero. Ni se entera, exacto. Pero también cosas buenas le cuentan, oiga, mire que Sí, están cuando hay diciendo cosas esto. buenas, eso sí más. Eso sí, pues lo sigue uno más. Candidata, bueno, ¿qué ha cambiado en la vida de Paloma Valencia en los últimos 6 meses? O 5, digamos, desde que, digamos, esta campaña empezó como en firme y en forma. Pues no, muchas cosas, Juanro. Primero, pues yo creo que el nivel de cansancio se pone en otro. O sea, uno creía que trabajaba mucho y bueno, hay otro nivel donde uno puede trabajar todavía más. ¿Cuántas horas está durmiendo? No, pues puedo estar durmiendo 6, cosas así, pero no es las horas, La intensidad. es la intensidad de las otras 16 o 15 horas de atención permanente, porque cuando uno está en otras cosas, pues hay un momento donde usted está por ahí distraído, tiene un ratico en el carro donde
no, echa burbujas de pensamiento, piensa en cualquier cosa. No, ahora yo me subo al carro y tengo una lista de llamadas que hacer, me bajo del carro y tengo que estar concentrada. Es un nivel de atención muy alto durante muchas horas seguidas, que sí es desafiante. Y yo no sé si a usted le pasa, pues digo, faltaba más que uno compare la actividad suya de una candidata presidencial con un periodista, pero uno a veces como que quiere estar solo echando pispirispis y que nadie lo friegue. No, claro, que uno quiere pensar cualquier bobada, Y ¿no? que le hablan y uno dice, pero no me hable, déjeme pensar, o ponerse los audífonos y oír música, a No, veces bueno, eso. sí, eso ya ni de riesgos, ¿no? Entonces, sí, como tener un segundo no, como digo yo, echar burbujas de pensamiento, que uno piensa cualquier cosa, que se acuerda de cualquier cosa. Sí, ya no le queda a uno tiempo de nada. Y ni qué decir de la familia, que uno dice, Eso ha venga, sido muy difícil. ¿cómo Digamos, hago yo para...? Con Sí. Amapola sí siento que ha sido mucho más difícil. Digamos que yo siempre me he preciado de ser muy equilibrada entre mi trabajo La familia. y mi niña. Ahorita sí siento que sí, que está mucho más botada que lo que debería estar, digamos. A mi marido está ahí, pero por ejemplo, ayer se fue a cortar el pelo, que quería hacerse un corte en capas. Es la primera vez que yo no la llevo a cortarse el pelo. A mí me da ¿Qué, mi guayao. ¿Y qué le dijo Amapola? Que no. No, ella no dice nada, pero pues me da guayao a mí, ¿no? El otro día me dijo, como a mí me crías mi papá. Mm. ¡Ay! Sí, ¡Qué sí, yo varillazo! sentí, uy, Uy, duro. ¿Y qué duro. dice el papá? No, el papá bien, él adora, entonces él le gusta y se fueron a... Claro que él no es como que llame al peluquero, él me llama a mí, llama al peluquero y dile que vamos a ir. Sí, o dígale que, ¿cómo es que le decían los papás a uno? Me le peluquea desbastadito adelante y no sé qué. Exacto, yo le Toda, doy la instrucción, usted, ¿sabes? usted da las normas. Claro. Eh, Eso es lo que pasa hoy por la cabeza, por la mente, por el corazón de una candidata como Paloma Valencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la Colombia en la que creció Paloma? Si uno la compara hoy. Y pues claro, uno mira, mis productores me sacaron su vida, que pues bisnieta de poeta, nieta de presidente, que tuvo una tía que fue la primera ministra, tiene primos políticos, bueno, una familia de políticos, de poetas y Pues un contrario a larguísimo lo que la etcétera. gente se imagina, Pero una ¿cómo vida muy creció normal, Paloma? ¿Cómo una vida creció? muy normal, digamos que hablando de mi vida en Popayán, una vida muy normal en un colegio eh, de solo niñas, con mis monjitas josefinas, pasábamos felices, vivía a las afueras de Popayán, Mm. como en una casa de campo, entonces tenía perros y caballo y ternero, muy de campo, muy de estar en el jardín, de estar por ahí con muchas amigas, una vida muy normal, muy feliz, digamos, muy, muy de campo, muy cercana como, sí, los paseos eran, vamos a ir a la finca de no sé quién, nos invitan a la finca allá en la cordillera, entonces, por ejemplo, lo arrastraban uno en un cuero y lo tiraban por la bajada así en el cuero de... ¿Cómo era? Ah, ya, me acuerdo, como Sí, sí, sí. como en una cobija. Sí, pero allá le ponían cuero, porque los cueros por debajo son lisos, entonces lo tiraban uno del Y cuero, eche para abajo. eche para abajo, y uno caía y Lo que popularmente uno llamaba marranear o guachonear. eso. Sí, muy cerquita como al campo y claro, también una vida muy cerca de la violencia, que el Cauca ha sido una tierra muy martirizada en épocas más que otras, pues hoy, pero en la época que yo era, que era una niña y una adolescente en el Cauca, pues eso era secuestros permanentemente, que secuestraron a la mamá de tu amiga, que mataron a Manolo, que mataron al Era papá parte de de la vida. Carlos, sí, y Como eran los hoy. amigos de uno, Ah, ¿no? como hoy. Era, sí, que mataron al jefe de tal pueblo que era amigo de mi papá, que mataron, no, que secuestraron a quien, que se tomaron tal pueblo. Esa zozobra permanentemente, ¿no? Yo crecí muy con ese sentimiento de la violencia persiguiéndote. Ese crecer con ese fenómeno ahí encima y pues con toda esa carga familiar, yo no digo que de apellido, porque eso suena hasta antipático, pero sí con toda esa carga junta, ¿en qué momento influye en las decisiones que toma Paloma Valencia para decir me meto, pues no en la vida pública, sino para estudiar lo que estudié? Porque alguien diría, ¿por qué estudió filosofía? ¿Por qué me metió a estudiar filosofía?
Pues yo creo que son muchas cosas, Juan. Digamos que lo de la filosofía, yo entré a estudiar Derecho, yo no estaba segura si quería estudiar Derecho o Economía. Ujú. Me gustaba también mucho Economía. Entonces al final dije, voy a estudiar Derecho y hago doble programa con Economía. Entonces yo andaba por allá haciendo los precálculos y cálculos y micros. No. Entonces yo tenía un amigo que era monitor mío de Derecho Romano que se llamaba Aquiles Arrieta, que por ahí anda, Sí. y me dijo, uy, usted qué pereza estudiando esos cálculos, más bien estudie filosofía, le estaba haciendo doble programa con filosofía. Entonces me metí en unos cursos de filosofía y efectivamente me puse muy feliz ¿Y allá. qué le gustó de la filosofía? Ay, Juanro, la filosofía es muy chévere porque es como eh, ver el mundo desde diferentes ojos. ¿Sí? Usted se mete en un mundo que es una cosmovisión total, un sistema de pensamiento de unas mentes totalmente brillantes, entonces usted puede ver el mundo como desde diferentes ópticas, ¿no? Em, y obviamente son formas de pensar y de ver el mundo muy distintas que hacen que la mente pues tenga que cuestionarse muchas cosas sobre uno mismo. Em, yo creo que es muy chévere por eso, ¿no? Es como ¿Hoy le ha servido la filosofía? Cuando totalmente. echa la mirada para atrás dice, oiga, ¿me sirvió estudiar filosofía? Claro, es que la filosofía le enseña a uno mucho a pensar, ¿no? Y a ser muy crítico en el pensamiento, y a no creerse el cuento de que usted está sí, esta es la visión del mundo. No, esta es una visión del mundo y hay muchas visiones del mundo complejas, distintas, eh, que todas tienen una parte encantadora, pero también todas tienen aspectos donde el mundo es feo y donde el mundo es difícil y yo creo que todos esos problemas filosóficos lo que crean es un hábito de autorreflexión. La filosofía es la disciplina de la autorreflexión, de no, de no conformarse con las ideas que usted ya tuvo. Mm, ¿Cómo suena de vigente eso hoy, Paloma, viendo uno lo que pasa, me vengo para acá y ya volvemos al pasado, una sociedad tan polarizada, Tan difícil, sí. que hoy todo el mundo, o sea, usted y yo podemos pensar distinto y la gente dice, no, es que yo me quedo con lo que yo pienso y punto. Claro, yo lo he pensado mucho desde la filosofía. Yo fui profesora de un curso muy chévere que se llama Retórica, Lógica y Retórica era el curso que yo daba. Y ese curso, digamos, cuando uno entiende la retórica no es usted tiene sus ideas y yo tengo las mías. Y punto. Sí, no. La retórica es algo muchísimo más fuerte que es cuando las ideas se encuentran, hay un argumento que tiene que ser capaz de ganarle al otro. Y tiene que surgir como un segundo movimiento donde hay un acuerdo, un intento de, sí, la construcción de la retórica no es lo que el mundo se ha ido acostumbrando, que es que usted piensa lo que usted piensa y usted piensa lo otro, no. Y en Hay un momento política yo le donde gano a usted y punto. uno se tiene que encontrar y eso tiene que producir una transformación de todas las ideas, ¿no? Que es lo que uno habitualmente ya podría llamar la construcción de una sociedad La construcción de una civilizada. sociedad, claro. Y que yo creo que es difícil porque no es solo la sociedad colombiana la que está polarizada, es el mundo, ¿no? El mundo se ha ido encrespando con muchos temas y no somos capaces Con de todos. tener conversaciones sobre los detalles. Juanro, soy una convencida de que muchos desacuerdos son teóricos, están arriba. Y cuando usted baja, uno puede encontrar maneras de solucionar, pero tiene que ir al detalle, tiene que ir a lo pequeño, tiene que ir a lo cotidiano. Y ahí hay una enorme posibilidad de comunicación. Mire, a propósito de los detalles que tengo aquí en mi listica, a usted cuando empezó a crecer, aparte de su juventud, de la vida normal, de una pelada normal en su natal Cauca, ¿a usted qué le inspiró? Que usted dijo, hombre, este detalle de la vida, esta vaina, esta circunstancia, bueno, ya me mencionó la violencia, pero algo puntual que digo, mire, me inspiró. Esto me hizo crecer, me hizo pensar en algo, como que me encendió una chispa de algo. ¿Qué fue eso? Si mira de para atrás. Yo miro para atrás y veo muchas cosas que definitivamente me marcaron. Eh, lo invisible que es el suroccidente, ¿sí? Que sigue siendo invisible. Yo le digo mi región más transparente. ¿Sí? Nosotros somos una región como que no existiéramos. Y
Y es divertido porque antes era invisible el Cauca y Nariño, pero yo siento que la túnica de invisibilidad se le ha ido subiendo al valle, ¿no? El valle ahora, ¿Y qué me dice el Chocó? no, pues ellos sí son también hiperinvisibles, y Putumayo, y el Caquetá, y pues todo lo que llaman los antiguos territorios, el Guainía, el ¿Y por qué Baupués. será eso? Pues yo creo que tiene mucho que ver, primero por las concentraciones urbanas, pero por eso es que es raro Cali, porque Cali teniendo una concentración urbana tan grande, se vuelve muy invisible. No sé, estamos muy lejos, no sé, pero siempre me parecía como curioso, como cuando llegué a Bogotá, el suroccidente pues no existía, Otro ¿no? planeta, Es otro como mundo. otro mundo, como Ajá. vivir en la luna. ¿Y eso qué le despertó a usted? Pues le despierta a uno el sentimiento de, oiga, ¿cómo así, no? O sea, a mí me impactaba mucho cuando llegué a la universidad, em, como que todo lo que estaba pasando en términos de violencia, que era No era pobre. desgarrador, ¿sí? Yo entré a la universidad en el año 1995, me hacía mi código, em, pues era un momento de la vida nacional, sí, Pues, que ¿cómo? nos están matando y nadie hablaba de eso, era como que no estuviera pasando. Entonces yo me acuerdo que ponían unos letreritos de hoy mataron 20 campesinos, hoy se tomaron tal pueblo, y yo pensé, yo voy a participar en este grupo poniendo estos letreros, porque era como, sí, como una violencia, como que no tuviera que ver con el resto del país, ¿Como ¿no? sin doliente? Como sin doliente. Y tal vez por eso fue que a mí me impactó tanto la primera vez que yo vi a Uribe. Eh, que yo fui, no porque yo fuera aficionada, sino porque mi mamá, ¿qué va a ir el gobernador de Antioquia, que ve y lo ves? Y yo, qué pereza tan grande. Eh, y no sé por qué me dejé convencer de ir. Y a mí me ¿Y a impresionó dónde lo vio? en los Andes, yo creo que era el Auditorio Lleras, Ujú. el Auditorio Lleras, y a mí me impresionó porque el señor va y dice, vea, este país no puede seguir en esta violencia, el Estado pues tiene que ocupar el lugar de la seguridad, esto tampoco se resuelve con paramilitarismo, este país va mal, aquí no puede haber ni guerrillas ni paramilitares, aquí lo que se necesita es un Estado que vuelva a imponer la seguridad. Y yo pensé, hola, increíble que a uno le toque como encontrarse con ese discurso para uno sentir que alguien reconoce lo que está pasando. Y ahí, digo, fue como una chispa. Ahí fue una chispa total para mí, sí, Eso sí. fue cuando usted era estudiante. Claro, yo era estudiante, yo no sé en qué semestre estaría, es que yo soy mala para los años, Juanro, pero claro, a mí me impactó mucho porque fue como, o sea, yo estoy de acuerdo con él, o sea, era un momento donde además el país había decidido que es que como la guerrilla se iba a tomar el país, entonces ahora los paramilitares defendían el país. Y yo me acuerdo fidedignamente de cómo Uribe en ese momento, que era gobernador de Antioquia, dijo, no señor, ni guerrillas ni paramilitares, Estado. Y yo dije, esto Ay, es lo pero mío. nos metimos en un tema aburridor, porque entonces mucha gente que nos va a ver dice, pero ¿cómo no? Si después al expresidente Uribe lo han mezclado con estos grupos, en fin. Pero yo Pero le entramos cuento, en esa dinámica yo le de cuento no para hablar del duro, ¿no? presidente Uribe, pero la verdad de las Qué cosas, tema ese tan fue polarizante y el tan duro. discurso que yo vi y después vino ese gobierno. ¿Y yo qué fue lo que vi? Paramilitares desmovilizándose y sometiéndose a la justicia en una ley que no les daba impunidad, les tocaba pagar cárcel. Paramilitares que eran más grandes que el poder del Estado, que delinquían desde las cárceles y les pusieron una pijama anaranjada y los mandaron presos a Estados Unidos. Unas guerrillas que les tocó replegarse y empezaron las entregas individuales de miles de guerrilleros y un país que empezó a sentir otra Y vez después vino el a proceso de paz autoestima en el siguiente de que gobierno. podíamos vivir sin violencia. Sí, le menciono el proceso de paz porque, digamos, muchos que saben del tema, digo, esto no es entre líneas, pero sí dicen ese proceso de paz es fruto de toda la política de seguridad del gobierno Uribe, con todo y las polémicas y polarizaciones que despierta. Pero no se me desvíe. Eh, ¿Qué ha cambiado en esa sociedad, Paloma, de la muchacha del Cauca, de la joven, a la sociedad de hoy? Si uno ya empieza como a mirar retrospectivamente y reflexionando, como dice usted, mira, aquí tengo la palabra reflexiones, eso que le dio a usted la filosofía que estudió, ¿qué ha cambiado en esta sociedad? Y yo no hablo de política, sino hablo en general de una sociedad que hoy, pues mire lo que hablábamos, como arrancamos del teléfono,
de que uno anda pegado a eso, la vida se volvió para muchos eso. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que la sociedad colombiana pues sufrió un enriquecimiento, no sufrió, sino se enriqueció mucho, porque nosotros, el país de los 90 era un país muy precario, Sí. era un país pues casi que muy inviable, ¿no? Un país, em, y claro, ese crecimiento económico generó diferencias sociales, generó que muchos de los defectos de una sociedad que es clasista, que es racista, se acentuaran. Em, yo creo que también pasó que fuimos perdiendo población rural para volvernos sociedades urbanas, em, y los retos de la urbanización me parece que no han sido tan exitosos como uno quisiera, porque terminamos teniendo muchos barrios marginales, Mucho desorden, ¿no? gente viviendo en condiciones muy indignas, ¿no? La gente pobre como muy desplazada y olvidada. Es verdad. Se volvió una sociedad eh, como más, ¿qué será? Más estratificada, más separada. Creo que la violencia causó unos sentimientos de mucha desconfianza social, y esas desconfianzas se asentaron dentro de las estructuras sociales del país. Y sabe también uno, pues leyendo, los que saben, uno lee, por ejemplo, a grandes autores, Harari lo advirtió mucho en toda su cadena de ensayos. Leí uno hace poco maravilloso, un señor que se llama Carlos Granés, El rugido de nuestro tiempo. ¿Qué escritor? ¡Ah! Una maravilla. Papá Papayanejo, ¿no? No, sí, Ay. exactamente, sí, me acordé de eso. Y este hombre, todos ellos hablan en ese cambio de esa sociedad, cómo toda esa desigualdad, esa violencia, todos esos fenómenos, la degradación de la política, la polarización, las redes La sociales, degradación de la política y es todo eso, impresionante. ¿sabe qué hizo, Paloma? Que hoy la gente no cree en nada. Yo no cree sé en si nada. usted tiene la misma percepción de que la gente hoy, pues me quedo con algo que usted dice, los políticos están como acá y la gente real abajo dice, mira, me toca aguantarme 4 horas en un bus para ir a mi trabajo. Sí, a nadie le importa. El pelado que no tiene estudio, que no le dan trabajo, y si le dan trabajo le pagan una chichigua. Es decir, en términos muy coloquiales, qué distancia tan enorme entre el país real y el país político. No, y eso yo lo vi. Digamos, mi La papá era famosa político, democracia. Juanro, y mi papá hacía una campaña, mi papá era senador por el Cauca, era una campaña que hacían con rifas, ¿sí? O sea, sí, tenían un equipo de sonido y rifaban el equipo de sonido para financiar la ¿Qué campaña. diferencia con lo de hoy? Y yo veo lo de hoy y digo, No. sí, Una campaña del o sea, Senado que vale, ¿qué? 30.000 millones de pesos. no, por eso. Y uno una piensa, vulgaridad. esa política, y claro, la política de mi papá era que él se iba a los pueblos, conversaba con la gente, no, eran reuniones, él atendía los domingos, yo me acuerdo mucho de los domingos en mi casa, y era una fila de gente, y le iban dando Coca-Cola y papas y cosas, y él iba atendiendo, y eran 200 personas que tenía que atender todos los domingos. Y ese era el plan del domingo, la atención de la gente. Eh, Ciudadanos que llegaban, que esto, que lo de más allá, los problemas que había que solucionar. Yo creo que sí, ha habido también, yo creo que también fue mucho la violencia, ¿no? Sí, Que ya, yo también. si a usted le llegan 200 personas a su casa, no sé si la gente, si le da miedo. Qué frase tan dura. Que uno a veces dice, yo no puedo confiar en el de al lado. ¿Sabe que yo también comparto esa tesis? De que hoy ya uno no confía tanto y Ya no confían en uno. No, no, Gente nadie. que dice, La sociedad colombiana se volvió profundamente desconfiada. Tuvo que ver con los secuestros, con los asesinatos, con todo. Es decir, Sí. la violencia rompe mucho del tejido social. Y yo creo que todo lo que vivimos hoy, de ese rompimiento del tejido social, tiene que ver con esa violencia. un país, sí, donde la Constitución dice que aquí la fe y la ley no pueden ir juntas. Pero viendo uno, hace poquito, pues acabamos de salir de Semana Santa, Paloma, y ve uno la fe de millones de colombianos intacta. Sí. En eso tal vez yo no sé si ha cambiado. ¿Usted lo ve así? Pues yo, lo que pasa es que, acuérdese que yo, Pues bien, imagínese esa yo tierra vengo suya. de una tierra que tiene su Semana Santa, vengo de colegio de monjas, sí, Nos yo he atraviesa a todos. estado siempre vinculada a la fe.
Y de hecho, Juanro, yo creo que algo que es muy bonito del pueblo colombiano es su fe en Dios, que le permite siempre confiar en un futuro mejor. Sí, Yo creo que los colombianos nunca perdemos la esperanza. Este no es un país derrotado, es un país golpeado, pero nunca derrotado. qué Y bo- yo qué- creo que eso tiene mucho que ver con lo potente que es la fe de los colombianos y la confianza en Dios, en que sí vamos a amanecer un día. Pero sabe también qué contraste ahí, quiero su reflexión. Lo hablamos ya con todos estos cambios de la sociedad, Paloma, y es el tema de la juventud. Cuando uno habla hoy con los pelados, son pelados muchos de ellos que no creen en nada. Yo no hablo del tema religioso, hablamos de la democracia, de la sociedad, del país. Mire, yo tengo una cifra que a mí me impacta profundamente, a todo el que puedo se la digo. Miércoles, en los últimos 4 años se han ido 1,5 millones de Sí, colombianos horrible. para no volver. Entonces aquí hablamos de la diáspora venezolana y de los venezolanos que vinieron, pero miércoles no hemos hablado de los colombianos que se van. Entonces uno dice, pero ¿por qué se van? Pues porque aquí no hay trabajo, no estudian, o si estudian salen y no encuentran trabajo. Es decir, qué cosa tan complicada. Y los que se quedan muchos dicen, pues yo me quedo porque no tengo remedio ni tengo para dónde irme. Hace poco hicimos un documental con los colombianos que se van a la guerra de Ucrania. Es que yo digo, Uy, o ni sea, me diga. goterearse, perdóneme la expresión, una guerra ajena, porque con semejante lío que tenemos de violencia, y se van porque dicen, es que aquí, ¿cuánto le pagan? Ahora le digo, 10 millones eso de hay que pesos, decirlo claro y 8. duro. Ahí uno de los miembros de mi esquema, sin decirnos, se fue, le habían hecho dizque una oferta Si lo engañan. que para irse para Dubái y se lo llevaron fue para Ucrania, dizque el ejército ruso, ahora dicen que lo mataron, nadie responde, No puede los ser. contratos están en ruso, no les pagan muchacho los de su esquema? seguros, claro, no les pagan el seguro, nunca le pagaron un solo centavo de todo lo que le prometieron, no hay cómo recuperar el cadáver, la embajada rusa dice que ellos no tienen nada que ver, nadie ayuda a la Cancillería que no sabe. Mejor dicho, le digo, eso es un tráfico de personas lo que hay ahí. No, y Eso esa es una cara de esa juventud, pero volvemos al tema. Pero, Es pero una yo, juventud yo ahí descreída. creo, Juanro, que uno tiene que entender que cuando los países no son capaces de progresar, expulsan la gente. Si uno no tiene un país que a usted le genere certeza sobre su futuro, pues usted ¿por qué se va a quedar? Si en un mundo globalizado la gente siente, pues me voy. Ahora la vida por fuera tampoco es fácil. No, a lavar La baños. gente se va creyendo pues que es facilísimo y también es durísimo. Uno se encuentra situaciones de colombianos en el exterior también en una pobreza y en un abandono tremendamente duro. Y yo creo que una de las cosas que pasa con las nuevas generaciones es que eh, son generaciones que no les tocó mucho de lo que nosotros vivimos y tampoco le contamos. Son generaciones que están protegidas por el silencio del trauma de la violencia que vivimos las generaciones más viejas. Y ellos un poco sienten, no entienden qué es lo que pasa en este país. Y un país que no conoce su historia está condenado a Sí, repetir. pero mira las Ya. contradicciones. Hoy tienen más acceso a información que la que teníamos Claro, pero nosotros. nadie sabe Bueno, usted qué más es joven que cierto. yo, pero digamos, las generaciones anteriores uno no, pues, Claro, pero a los eso, libros. esa se suponía Pero que hoy era. un Es que Google, fíjese que nos tocó un momento de la vida, Juanro, que es rarísimo y es como que las grandes verdades de nuestra generación quedaron en entredicho. La primera, más información va a crear más democracia, más libertad. Y lo que pasó fue que la gente no sabe distinguir entre la información falsa y verdadera. Qué- La gente ya qué no tragedia. sabe. Sí. Sí, o sea, el problema de hoy es que usted recibe un mensaje y usted realmente no sabe si eso es verdad o mentira. Porque los polos que generaban el reconocimiento de que es verdad, digamos usted, que era un periodista reconocido, hoy usted tiene un montón de gente que dice, Juan Roberto, claro, politizado, dígamelo, no sé a mí cuántas, todo lo no. que me dicen que hasta tengo un hermano militar asesino y no sé qué. Yo no Bueno, de tengo todo, hermanos. imagínese. Pero entonces los polos que generaban como pilones de verdad, digamos, que eran los pilares de cómo usted reconocía que algo era verdad o mentira, se desaparecieron. Nos dijeron, la educación es el camino para la sociedad y le aparece la inteligencia artificial y le dice,
que a partir del próximo año los computadores van a ser más inteligentes que nosotros. Yo resuelvo todo. Y le van a resolver todo. Hoy no tenemos ni siquiera claro qué es lo que hay que enseñarle a un niño. Pero mire la otra. Nos habían dicho más desarrollo, más bienestar. Y aparece el calentamiento global. Depende del desarrollo. Y la cuenta del desarrollo va a ser cara. Y la vamos a pagar países como Colombia, que estamos entre los 5 más afectados del calentamiento global. Entonces son como que todas las cosas que eran ciertas en un momento dado pasaron a tener una connotación de duda, porque estamos a puertas de un cambio de paradigma en el Mire mundo. lo que pasó en la pandemia con el tema de quienes no creían en las vacunas. Ah, pues claro. Imagínense que gente decía, no, yo no me vacuno porque leí que ahí me meten un chip. ¿Y qué opina de los que decían que es que les parecía que el estudio no había sido suficientemente riguroso? Pues, Y uno decía, pero vení, es que vos sos epidemiólogo, trabajas en vacunas. no, lo leí en el melón. Yo lo leí. Y le muestran a uno el meme y uno dice, pero ¿en serio le estás creyendo? Es que me lo mandó una amiga de mi mamá que es serísima. No. Y entonces, esa desinformación, esa cantidad de información que nos llevó a la sociedad de la ignorancia total, pues es difícil. Y eso irá curándose, y yo creo que la sociedad irá construyendo nuevos mecanismos para volver a tener consensos, ¿no? Imagínese, Verdades. aquí votando Rulo, eso es el drama que hoy vivimos los medios. O sea, uno dice, Claro. no, que uno dice, mire, antes tenía un noticiero de televisión, la gente se sentaba a verlo. Hoy estos pelados no ven televisión. No ven televisión. Ellos se informan por acá, si se informan o si quieren informarse, lo que quieran ver, en la hora que quieran ver, pero además en lo que quieran creer, que es un poco esa misma reflexión. En lo que quieran creer, y piense lo siguiente, usted puede meterle una producción y tener gente serísima, estudiada, verificación de fuentes, y la gente le crea a un señor que grabó un video selfie así diciendo cualquier cosa, Sí, ese es más un que lo tema. que dijo usted. Y eso es dificilísimo y es una realidad no de Colombia, del mundo. ¿No? Eso le iba a decir yo. Estamos en un cambio de paradigma y eso implica unos desafíos muy grandes. ¿Qué es lo que Harari dice? Claro, y lo mismo dice en el rugido de nuestro tiempo Carlos Granés. Con el semejante lío de sociedad, Paloma, ¿cómo quiere gobernar un país así? ¿Cómo se dibuja usted, si llega a ser elegida presidenta, la primera mujer presidenta de nuestro país? ¿Cómo aspira a gobernar un país tan distinto, tan polarizado, tan descreído? Sí, con mucha fe, pero con tantas dificultades al tiempo. Y también con tantas cosas buenas, porque obviamente uno puede ver todo lo malo, pero digo, con tantos retos, por llamarlo de alguna manera menos pesimista. Yo creo que eso es como decía mi abuelo, el presidente de Valencia, uno torea los 6 toros, pero uno por uno. Usted no, lo que no puede dejar es que el agobio del país se nos vuelva a esto que es como que no se puede hacer nada. Hay que ir resolviendo cada problema. Yo digo, hay 2 prioridades hoy, seguridad y salud. Los colombianos necesitamos un sistema de salud que dé los medicamentos, que atienda y que no deje morir la gente en la calle. Que no más Kevines con hemofilia que dicen es culpa de la mamá porque lo dejó montar en bicicleta. No, eso no puede pasar. Usted necesita un sistema de salud que atienda y necesita recuperar la seguridad. No más el pelado que lo mataron por robarle el celular, no más el mototaxista extorsionado en Soledad, no más la toma de pueblos en el Cauca. Sí, no más. Nosotros tenemos que tener un Estado capaz de proveer la seguridad y acabar el cuentico de que con la criminalidad lo que usted necesita es darle abrazos y besos y ser comprensivo. No, no, no. El mundo entero, esto no es una teoría mía. La teoría del mundo es, usted mete los zampones en la cárcel y el castigo estimula que nadie vuelva a cometer crímenes. Porque es que es la manera como usted genera incentivos positivos y negativos en una sociedad. Este país necesita hacer eso. O sea, no puede ser que usted coja un ladrón 7 veces y vuelvan y lo suelten. No puede ser que cojan en flagrancia a un tipo metiéndole una puñalada y vuelvan y lo suelten, que porque la flagrancia no se puede procesar, que hay que tomar una serie de medidas que no son muy sofisticadas para ir generando la mejora gradual de todos los problemas. Usted tiene que solucionar salud, tiene que solucionar educación, pero necesita un sector productivo que crezca. Uno no va a salir de pobre, sino con riqueza. Y un país como Colombia, que se está envejeciendo, la tasa de natalidad de Colombia está como la de otro Japón. fenómeno. Está Imagínense. como la de Japón, es decir, nosotros, la gente colombiana no está teniendo hijos, tiene 1.1, es decir, son como yo, un hijo. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros nos vamos a envejecer como sociedad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, eso no hay nada que hacer, ¿me entiendes? Eso es una realidad fáctica. La pregunta es, ¿vamos a ser un país de viejos ricos o pobres?
Y yo creo que si usted se la hace a cualquier colombiano, todo el mundo va a decir, preferible ser rico. Pues claro, Que es como decía Pambelé Pambelé. decía, Ah, no, mejor ser rico que pobre. ay, mejor ser rico El que mejor ser filósofo pobre. del mundo. Claro, el mejor. Ese es su colega. Ese sí. es mi colega. Entonces, con ese principio de Pambelé, que es un principio bien importante, hay que enriquecer este país. Y ese país se enriquece con sector privado, porque el Estado no genera riqueza, Juan Roberto. Ese discurso que le han metido a este país de que es que el Estado lo tiene que hacer todo y que un Estado, pues, modelo comunista o neocomunista es lo que necesita. Eso es un error. Eso fracasó en Venezuela, fracasó en Cuba, fracasó en la Unión Soviética. O sea, ¿por qué se va a meter uno en un modelo que ha fracasado en tantos sitios? Tengamos un sector productivo que crezca y una política social que haga justicia social con los colombianos más pobres. Paloma, ¿cómo se gobierna en medio de la diferencia? Y se lo pregunto porque pues aquí hay una verdad a puño como en toda la sociedad. Es decir, todas las sociedades están divididas. Yo no sé si partidas mitad y mitad, pero pues independientemente de cualquier cosa, si usted llega a ser presidenta, pues le toca gobernar con una mitad que hoy cree en otro modelo, lo creyó en un modelo, pues escogimos al primer presidente de izquierda de Colombia, elegido democráticamente, ganó en Francalit, con todas las polémicas que ha tenido, pero digamos, está terminando el Yo periodo. no creo que sea el ¿Cómo? primer presidente de izquierda. ¿Usted cree que Samper es derecha? Pero es que ese hombre... ¿Alfonso López es derecha? No, pero digamos, en el caso de Este Samper, es el primer presidente Samper no guerrillero. tuvo tiempo de gobernar, porque le tocó ahí defenderse como un cucarrón patas arriba del Ha sido 8000. un hombre de izquierda. Y si usted Bueno, le pregunta López con su tema de reforma agraria, López papá también, Pumarejo también lo hizo, y el Partido Lleras, Liberal, bueno, digamos que el presidente Lleras también Gaviria lo no lo hizo. clasificaría a usted como... sí, pero bueno, no le metamos izquierda o derecha, te sabe que tiene razón usted, pero hay gente que piensa distinto. ¿Cómo gobernar con esa Yo creo diferencia? que el respeto, Juan Roberto, yo una cosa Que es la que he famosa aprendido pregunta que le hacen siempre, pero uno cómo con hace. el respeto. Yo le voy a decir algo, la gente ve en Paloma a alguien muy fuerte que da las peleas, y es verdad, yo doy las peleas y yo no me quedo callada y tengo mis convicciones y las defiendo. Pero en el Congreso también he aprendido a hablar con todo el mundo. Cuando la izquierda quiere sacar un proyecto en el Congreso y no hay mayoría, ¿sabe a quién busca? A mí. ¿Cómo? Así. Ahí sí, como dice el cuento, devuélvame el cassette. Así, como lo oye. ¿Cómo es la vuelta? Ellos me buscan a mí para que nos pongamos de acuerdo. ¿Quiénes la buscan? Los de izquierda, Benavides, todos van y me dicen, venga, pues queremos sacar este proyecto, pongámonos de acuerdo. Deme un ejemplo de algún proyecto que haya sacado. Muchísimos. Le voy a contar, por ejemplo, los grandes, jurisdicción agraria. Ujú. Jurisdicción Que agraria, fue la una de las negociación. banderas de, pues era el acuerdo de paz y después el... Toda la negociación que hizo el gobierno la hizo conmigo, ¿Y cómo- sentada con muchos partidos, pero yo fui la cabeza de ¿Cómo la es esa oposición. negociación con la gente que no En piensa los como usted? detalles, Juan Roberto, porque yo lo que he descubierto es que muchas veces uno cree que está muy distante, pero uno termina y ya encuentra el punto, y en el punto pues hay que encontrar el sitio donde caben los dos. Dios está en los Y eso, detalles. Dios está en los detalles, Dios está en lo chiquito. Bueno, el diablo también. También. Y por eso es que son tan difíciles y eso es lo que hay que ponerle cuidado. Ah, pero ¿sabe que esa fórmula me parece chévere? Claro, es que uno puede, mire, yo me he sentado a negociar con este gobierno, jurisdicción agraria, la estatutaria de educación. Sí, me acuerdo. Estuvo en la de paz total, lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo, pero muchas cosas que estaban en esa ley las quitaron por sugerencia mía. Y fueron conversaciones muy francas, Juan Roberto, me parece que se van a equivocar y con esto les va a pasar esto y esto y esto, mucho de lo que les está pasando, ¿no? Yo les dije, Pero había interlocución. claro, Ah, y yo les decía, venga, es que acaso yo les estoy dando esto para que le vaya mal al país, yo les estoy diciendo esto para que aprendan de cosas que nosotros ya sabemos. ¿Le copiaban? Hay cosas que sí, cosas que no. Pero había O cosas que sea, decían, hombre, sí tiene razón. pero yo creo que es que uno no necesariamente necesita ponerse de acuerdo porque la conversación en sí misma le abre a usted los ojos sobre temas que usted de pronto no ha pensado. ¿Y usted copió cosas que le decían? No, pues yo entendí Algunas muchas cosas, cosas de, no, de paz muchas total, cosas sino que de- entendí que querían hacer. Por ejemplo, jurisdicción agraria, que era una bandera de este gobierno, usted ayudó a sacarla adelante. Ahí la hundieron en cámara. Claro, pero digo- salió votada por mí. Claro, usted me acuerdo Salió mucho de votada eso. por mí y llegamos a unos acuerdos que no fueron fáciles. Y la ministra Carvajalino le tocó difícil porque el ministro Cristo le decía, ya no discuta más con Paloma que ese acuerdo no va a haber. Yo le decía, ministra,
Entre mujeres nos entendemos, claro que puede haber acuerdo, estamos a 2 puntos de un acuerdo. Y lo lograron, digamos, para sacarlo ahí. Lo logramos. Ah, bueno. Lo logramos. Ah, que no es perfecto para ellos, no, que no era perfecto para Es que mí. yo creo que no. ningún acuerdo es perfecto. Pero era un acuerdo que yo creo que al final todo el mundo valoraba. ¿Así va a gobernar si Yo llega a ser espero poder presidenta? gobernar así, pero necesita uno disposición de la oposición. Sí, porque yo la tuve como opositora. A mí me decían, Paloma, nos queremos sentar con usted para hablar de este tema. Y yo me sentaba con toda la disciplina, no a entregar mis principios. No, eso es otra cosa, sí. No. Ay, sí, señores del gobierno, lo que ustedes quieran. No. Ni al revés, supongo, que ellos tampoco Ni entregan los estoy de ellos. acuerdo con esto, ni estoy de acuerdo con esto. Y cuando no había cómo ponernos de acuerdo, pues a voto limpio se solucionaba el problema. Eh, Pero yo sí creo que la conversación en este país tenemos que oírnos más. Es que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque al final del camino le pasa a uno, en un cargo, por ejemplo, que yo tengo, lo más difícil en la vida, yo creo que es tomar decisiones. Es durísimo. Es durísimo. Y está uno muy solo a la hora de las decisiones. Ah, porque usted todo el mundo lo asesora, otro le dice que sí, otro que no, pero al final del camino voltean y la miran. Si usted es la presidenta, un cargo ¿Qué que va a tenga. hacer? Bueno, dígame usted qué hacemos. ¿Usted se imagina cuando yo, después de esas negociaciones de meses, me decían, entonces, senadora, ¿queda cerrado el acuerdo? Yo pensaba, Dios mío, qué soledad para tomar esta decisión. Donde uno se equivoque, cualquier cosa que salga mal, todo es culpa mía. Y Si si sale sa- bien, no es mío, Es de todos. es de todos. Ah, Eso es duro. la soledad del poder. es, Mire, es la soledad del dura, poder. Es dura Qué porque es duro. que cuando hablan de la soledad del poder, la gente dice, pero ¿cuándo? Si está lleno de gente. No, es el momento final donde usted tiene que tomar una decisión. Puede haber oído mucha gente, pero el único responsable de lo que se va a hacer y de lo que se hace es usted. Y su palabra es la que va a marcar de ahí en adelante. Eso es una soledad y una responsabilidad muy grande. Paloma, para terminar, algo que recuerde de esa niña que bajaba en cuero por una loma, hoy lo invoca para decir, Dios mío, ilumíneme para pensar una decisión en un país tan complejo como el nuestro, digamos, de decir, y no digamos como presidenta, como candidata, decir, oiga, yo me acuerdo de eso y eso, algo que me enseñaron mis abuelos, mis papás, mis tíos, mi familia, alguien dirá, "Ay, sí, pero es que tuvo familia de políticos, de lo que sea", pero hoy dice, eso me inspira y me sirve Sí, para lo que estoy claro. viviendo hoy. A vivir en una familia como la mía, pues me ha dado la oportunidad de tener una gran educación y de tener conversaciones siempre en torno a una Colombia mejor. Pero también me dio mucha ocasión de visitar los lugares más pobres del Cauca. Yo iba con mi papá a los pueblos, que no eran propiamente ricos, y a jugar con los niños de todos los estratos sociales que estaban en esos pueblos y a conversar con ellos. Y yo sí creo que el país no puede seguir teniendo 5.400.000 colombianos en pobreza extrema. A mí eso me parece que Eso es una desgracia. no, es inaceptable, Juan Roberto. Eso no se puede tener. Si usted no puede tener familias que acuestan los niñitos con hambre por la tarde. No se puede. Y este es un país que tiene los recursos para que eso no pase. Y tenemos 16 millones de pobres que tenemos que ayudarlos a que tengan crédito, emprendimiento, a que se formen. Y por eso es que a mí me obsesiona, y yo creo que eso también viene de mi familia, el tema de la revolución educativa. Yo vengo de una familia de unos abuelos que fueron educadores siempre. Y en mi casa era como, o sea, es como un principio axiomático que la educación es la que le abre a uno las puertas en ¿A la qué vida. candidato fue que le oí? Es que no sé si fue a Sergio Fajardo en alguna campaña, creo que, porque él también habla de la educación y él dice, es que no hay derecho que en Colombia usted su futuro como pelado, como muchacho, se lo defina el lugar donde nace. Ah, claro, pues Eso no puede ser. Eso es lo que decimos con Juan Daniel. La educación no puede depender. No, Nosotros tenemos una tabla que es absolutamente regresiva, ¿sí? Entre más mala es la educación, y entre más pobre es usted, peor es la educación que recibe. Eso es lo que hay que revertir. Entonces, sí, a mí me gusta pensar en un país donde la gente tiene oportunidades. ¿Le puedo mamar donde gallo? uno Eso se suena, puede quedar y se quiere quedar. eso suena socialista. Alguien diría, mire cómo es porque como aquí todo lo dividen entre el que es de socialista, el que es de No, pero es que es derecha, muy tierno capitalista. creer que como que los que somos, dicen eso de no- derecha, yo pues eso nunca le he creído a esas categorizaciones, no tenemos política social. Y yo simplemente hago esta reflexión sí. para que la pensemos. Pues miremos, el Partido Conservador
fue artífice del voto de la mujer. Si usted mira las políticas sociales más importantes, las implementó el presidente Pastrana, Familias en Acción, bueno, tantas otras. Y el presidente Uribe ha sido el gobierno, y eso es sin duda alguna, que mayor política social tuvo. Fueron 2.8 millones de familias en acción, 900.000 ancianos pobres con subsidio, las madres comunitarias. Mencionó usted al expresidente López, Mikkelsen, es decir, es que aquí cada uno trae, es que Y si usted mira al de presidente socialismo Valencia, en un país el de presidente pobreza. Valencia, mi abuelo, tenía una obsesión, era con que le fuera bien a los colombianos más pobres. Mire, los medicamentos genéricos, era para que la gente, en ese momento no había sistema de salud, pudiera comprar unos medicamentos baratos. Las casas de interés social, por primera vez sin cuota inicial para que todo el mundo pudiera acceder a una vivienda, todo lo que fue el IDEMA, todo lo que fue lo de los campesinos. Creer que la izquierda es la que ha hecho algo social, y a mí me divierte mucho porque entonces dicen, Petro el primer presidente de izquierda, y uno dice, bueno, ¿y qué iba a hacer? No, iba a modificar el sistema de pensiones, que ya existía, el subsidio al adulto mayor, que ya existía, que iba a subirlo, pero acuérdese que la ley para subirlo a 230.000 pesos la sacó el Centro Democrático. Entonces, cuando usted se pone a ver cuál es, que es la agenda revolucionaria que trajo para la pobreza, los BEPS ya existían, el pilar semicontributivo existía, el pilar solidario existía, que tenía otro nombre, sí tenía otro nombre. Que el derecho a la salud, hombre, en el gobierno del presidente Uribe, 11 millones de colombianos entraron al régimen subsidiado de salud, 11 millones. Oiga, es inevitable terminar hablando de política. Claro. Es que eso sí es inevitable. Y alguien dirá, oiga, ¿usted por qué no le contrapreguntó? ¿Por qué no le dijo no sé qué? Contrapregunte, no. Pero más allá de eso, Paloma, pues este espacio era para escucharla, para oírla, para entenderla. Porque muchas veces uno dice, ¿quién está detrás de un ejército de asesores, como usted dice? Pues uno que la conoce de tantos años, pues sabe quién es como política y como persona. Pero este espacio es para eso. Y dígales que siempre he sido la misma de siempre. Sí, tengo que abonarlo, sí, la conozco hace muchos años, trabajamos juntos. La misma de siempre. Y la misma de siempre. Pues Paloma, gracias por estar y entre líneas ayudarnos un poco a entender quién está detrás de la candidata que hoy está pues en la parte alta de la tabla de las encuestas. No, Juanro, gracias a ti por esta oportunidad. Feliz siempre de conversar contigo, y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña.